The Latin American Book Fair has been programmed and created to allow the residents of our city and the adjacent metropolitan area the opportunity to share the richness of Latin American culture. The programs, tonight's speech, tomorrow panels, film series, and the rest of the activities have been presented to give you a glimpse of the arts and letters of Latin America. This program is being made possible through the dedication, collaboration, contributions, which are always needed, of many people. Of a special note is the DC Community Humanities Council that provided a grant for the panel on the Latin American humanities today. The list of people and friends is too long for us to entertain mention of them. Some of them are in the audience, some of them will be joining us tomorrow and the next day. But there is one person whose administration has made possible that the fair takes place at UDC, and it's our interim president, Mr. Claude Ford. Buenas noches. Thank you, Mr. Cassiar, for that introduction and for facilitating what is sure to be a memorable event at the University of the District of Columbia. Good evening, ladies and gentlemen, and bienvenidos a UDC. It is a pleasure for me to welcome you to this opening session of the Latin American Book Fair. Like all institutions of higher learning throughout this nation's capital, we have been privileged over the years to host many interesting, enlightening cultural events. Indeed, in tribute to the rich tapestry of nations represented by our students, staff, and faculty, we at UDC celebrate our own International Multicultural Day each year. Rarely, though, has UDC been afforded the opportunity of us on such a grand scale to bear witness to so diverse a cross-section of outstanding international scholars, experts, and aficionados. UDC, with its large international community and its healthy mix of academic ideas, is the perfect site for this event. We are honored to host the Latin American Book Fair. And before it's over, we are convinced that you'll be equally as happy that the event took place here at UDC. This city, too, is the perfect location for this event. The District of Columbia is the home of one of the largest, proudest, most dynamic, and diverse Latin populations per capita of any city in this country. Again, I'm very pleased that you're here. We welcome you with open arms and open hearts. Anything that we have on this campus, we make available to you. We open our doors to you. I'd like to ask President Ford, probably the logical person to receive this proclamation. I'd like to ask Ms. Allen to stand beside me, too. This is a proclamation which declares April 25th, 1986 as Latin American Book Fair Day by the Mayor of the District of Columbia. Mr. Mayor, Mr. President, as we said before, the purpose of the fair was to bring a piece of Latin American culture to the district residents, and you as leaders are going to receive a memento from the House of the Spirit by Ms. Allende, autograph for you. Let me make sure that I give you the right one and I don't give you the one for Marion Berry and Claude Ford, so you will be able to read her work at least in English this time. Next time will be in Spanish. Thank you very much. Thank you. Isabel Allende came to us by air. She arrived on a Holy Friday. It was a special spring day that began with the anticipation of great events to happen later that afternoon. Isabel Allende floated down to earth
landing in Washington, where crowds of book lovers eagerly were waiting for her. This remarkable spirit who had astonished the literary world with her first novel. The success of The House of the Spirits had even astonished the woman who wrote it. Readers devoured it. Once they entered the world of spirits, dreams, and harsh realities, they could not leave it. The House of Spirits traveled fast and far, from its conception in Caracas, Venezuela, to Spain, where it was born in 1982, and then it went on to all of Latin America, the United States, Europe. It is still traveling, loving it and being loved everywhere it goes. Today, here and now, we are about to receive the fire of burning words, a gift of love from a very special alchemist. Isabel Allende came to us by air, and we all hold out our arms lovingly and gratefully to welcome her. Buenas noches. Agradezco esta invitación de la Feria del Libro y de sus organizadores que me invitaron, de estar aquí esta noche y poder hablar con ustedes. Me resulta muy difícil hablar de literatura, porque la literatura es como el amor. Hay que hacerlo y hablar poco de ello. Para hacer bien el amor se requiere simpatía, entusiasmo y sentido del juego, los mismos ingredientes que sirven para hacer una buena novela. Como el amor, la literatura pierde su encanto cuando se analiza bajo un microscopio para descubrir sus secretos. Por eso, en vez de referirme a la alquimia de los libros, prefiero referirme a los alquimistas, es decir, a los escritores y lo que significa escribir en América Latina. Una revista publicó hace poco las respuestas de 100 escritores a una sola pregunta: ¿por qué escribe usted? Las respuestas fueron muy diversas, pero entre líneas se podía leer en el fondo algo que unía a todos los escritores. Escriben porque no pueden evitarlo. La literatura es un extraño e indómito oficio que uno no elige. Ella lo escoge a uno y no hay más remedio que seguirla. Algunas personas llevan un fuego aquí en el alma, un incendio de palabras en llamas. Creo que ese ardor es congénito. Los escritores no se hacen, nacen con las ganas de contar. Cuando yo me veo obligada a responder a esa pregunta, siempre siento la tentación de contestar algo muy inteligente que impresione verdaderamente a los profesores de literatura y a los críticos. Decir, por ejemplo, escribir para mí es consolidar el impulso de la intuición mediante claves y símbolos sujetos al examen analítico. O responder que escribo para trascender, alcanzar sabiduría y luchar por la construcción de un mundo mejor. Pero eso no sería honesto de mi parte. La verdad es que tengo la cabeza llena de historias. Y si no las cuento, me muero. Las palabras crecen y se multiplican adentro de mí como flores carnívoras. Amenazan con devorarme si no encuentran una manera para salir. En el fondo creo que eso le pasa a casi todos los escritores. La literatura extiende su garra, toma a algunos por el cuello y no los suelta más. Es ella la que impone las reglas, la que imparte premios y castigos, la que nos utiliza a su antojo. Por eso resulta casi imposible hacer literatura por encargo. En el Renacimiento, un comerciante rico le pedía a algún pintor que le fabricara una Madonna de 1,80 m con un manto azul y un paisaje de fondo para decorar el cuarto de su sobrina. Si
si el artista era Miguel Ángel o Botticelli, creaba una obra maestra que hoy adorna un museo. En el siglo XVIII o XIX, el emperador llamaba a un compositor y le ordenaba una sonata melancólica y sin muchas notas. Si el músico era alguien como Beethoven, capaz que sacara de la manga el claro de luna. Pero la literatura no funciona así. Cuando el monarca de turno, la iglesia, el Estado o el partido político piden a un poeta o a un novelista que escriba sobre un tema determinado, el resultado casi nunca sobrevive, aunque el autor sea talentoso. Solo sobrevive si el autor se burla de su patrón, escribiendo de acuerdo al impulso de su corazón y no de acuerdo a las órdenes recibidas. La pluma es un instrumento libre y caprichoso que no acepta mandatos. Los libros se hacen con lágrimas y sonrisas, con indomables pasiones y profundas convicciones. La materia prima de la literatura no son solo las palabras, son las ideas. Hay que creer y sentir lo que se escribe. La literatura está condicionada por el momento histórico en el cual le toca nacer al escritor y por su experiencia de vida. El escritor que nace en América Latina vive inmerso en un mundo de grandes contrastes, de luchas y derrotas, de brutalidad y magia. Esta realidad lo nutre y lo impulsa a escribir. Esta realidad le plantea día a día nuevos desafíos. Desde hace 500 años, América Latina padece un destino de violencia. El primero en escribir en español sobre esto fue Cristóbal Colón, en 1492, quien con todo candor anotó en su cuaderno: son estas islas muy verdes y fértiles y de aires muy dulces. Puede haber muchas cosas que yo no sé, porque no me quiero detener por calar y andar muchas islas para hallar oro. Nuestros conquistadores de entonces y los de ahora han tenido siempre las ideas muy claras. Llegaron a coger oro, cacao, perlas, café, banana, petróleo, sospechando tal vez que allí puede haber muchas cosas que no saben, pero sin detenerse a verlas, porque la codicia va deprisa. Un saqueo tan largo y de tal magnitud acabaría hasta con los tesoros del paraíso terrenal, de modo que no debe sorprendernos que en este momento nuestro continente viva la peor crisis económica de su historia. Hoy se hace más que nunca realidad la frase de Galeano, que América Latina es la región de las venas abiertas. El tamaño de nuestras deudas se mide en cifras de tantos ceros que solo los astrónomos son capaces de pronunciarlas sin tartamudear. Ahora 360.000 millones no es el viaje de la luz entre dos estrellas hipotéticas, sino la distancia que separa a los ricos de los pobres en este planeta. América Latina y el Caribe pertenecen a estos últimos, es decir, al grupo de países en desarrollo. Irónico eufemismo, porque comparado con los Estados Unidos, Europa o Japón, no nos estamos desarrollando. No vamos en el camino del progreso, estamos retrocediendo. No crecemos, nos deterioramos. 1/3 de nuestra población vive en extrema miseria. Y esto, que se dice tan rápidamente, extrema miseria, significa que 1 de cada 3 niños que nace en este continente puede morir antes de alcanzar la vida adulta. Y si tiene suerte y sobrevive, su organismo está irremediablemente dañado por la desnutrición. Sus oportunidades de inteligencia normal y salud están limitadas desde el instante de su concepción. Para los bancos, las multinacionales y los gobiernos de los países desarrollados, este problema se mide en intereses adicionales, comisiones, plazos, renegociación de vencimientos. Para nosotros, se mide simplemente en violencia, porque la primera violencia, la más profunda y ancha, la que genera la represión, la delincuencia, el terrorismo, las dictaduras y tantos otros flagelos, es sin duda la pobreza.
hay un tremendo desequilibrio entre el reparto de los bienes. La riqueza se concentra en pocas manos y quienes están interesados en mantener y perpetuar esta situación injusta deben ejercer una represión cada vez más extendida, eficiente y brutal. Casi todos nuestros países han sufrido la experiencia vergonzosa de ver a sus propios soldados convertidos en defensores armados de intereses foráneos y de las clases privilegiadas. No es la guerra inacabable entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ni los textos de Carlos Marx, ni las boinas y barbas de unos guerrilleros apasionados, ni las prédicas de los sacerdotes obreros de la teología de la liberación, los que engendran justificadas aspiraciones revolucionarias. La gran masa humana de nuestro continente no sabe de ideologías, simplemente quiere pan. Esa vasta y hermosa región se ha convertido en un caldero donde hierven a presión materias explosivas que en cualquier momento estallarán. Esta es nuestra realidad. ¿Cuál es el papel de los escritores ante un presente angustioso y un futuro aterrador? Esta pregunta ha sido formulada a menudo en muchos lugares del mundo, en diversos momentos de la historia. Fueron los enciclopedistas quienes sembraron la semilla de la Revolución Francesa, los novelistas y dramaturgos rusos quienes denunciaron el sistema feudal de los zares, los escritores ingleses quienes se adelantaron a la era industrial, y los autores americanos quienes pusieron en palabras la tremenda sacudida que sufrió Occidente con las dos guerras mundiales. En países como la China o la Unión Soviética, los escritores son observados de cerca. Las autoridades tienen conciencia del impacto y el alcance de un texto escrito. Estuve hace poco en Ámsterdam con el poeta Eugenio Evtuchenko y me dijo con toda naturalidad que de su último libro de versos solamente se habían hecho 260.000 copias, porque había escasez de papel. En realidad podrían haber hecho 2.500.000. Pensé que me estaba tomando el pelo, porque en cualquiera de nuestros países, si un poeta logra colocar 500 copias de sus versos entre sus amigos y los amigos de sus amigos, bueno, puede sentirse muy orgulloso. Los gobiernos de América Latina tienden a subestimar el poder de la literatura y a veces cometen errores fatales para ellos y beneficiosos para la literatura. Así es como han puesto en prisión o forzado al exilio a muchos escritores, lo cual en vez de acabar con ellos, los convierte en enemigos mucho más poderosos, porque los obliga a superarse intelectual y artísticamente, a madurar y crecer, a definirse y a sacar de adentro su mayor potencial, sus mejores recursos. Eso es lo que ha ocurrido con muchos escritores latinoamericanos, víctimas de gobiernos represivos, a lo largo de toda nuestra trágica historia. Pero nuestros gobernantes no solo se equivocan por exceso de celo, también pueden hacerlo por arrogancia. La dictadura militar de Chile, por ejemplo, que al principio quemó libros en la calle y que ejerce una censura drástica en todos los medios de información y en todas las expresiones del arte, en cambio es muy liberal respecto a los libros, porque supone que no tienen mucha influencia en la opinión pública y de todos modos son tan caros que solamente una élite los puede comprar. Consideran que los escritores, aún los más críticos, son apenas una pulga en su lomo y por eso no vale la pena censurarlos. Un poeta amigo mío dice que como los militares no leen, no se han dado cuenta que los libros pueden ser peligrosos para ellos. Así es como en Chile se censuran las noticias de prensa sobre la caída de Ferdinand Marcos o de Baby Doc. Y en cambio se venden en cualquier esquina libros como Missing, Labyrinth o las obras de Antonio Skármeta y Ariel Dorfman y muchos otros que han escrito sobre la tragedia chilena de los últimos 12 años. Libros como Tejas Verdes, por ejemplo, que es una denuncia directa a la tortura, se puede comprar en cualquier librería de Santiago. Es cierto que son muy costosos. Cualquiera de mis dos novelas cuesta el equivalente al sueldo mensual
de un empleado, de un obrero con el empleo mínimo. Pero la gente se las arregla para leer de alguna manera. Adquieren el libro entre varios, lo alquilan, se ponen en listas de hasta 100 personas para leer un solo ejemplar, le sacan fotocopias. Es evidente que en este aspecto, como en muchos otros, Pinochet se equivoca. La literatura también puede ser un arma subversiva. Tal vez resulta extraño preguntar por el papel de la literatura en América Latina, donde el 50% de la población es analfabeta y del resto solo una minoría lee libros. Leen periódicos a veces, la página deportiva, pero libros muy poca gente lee. Los libros son caros, están mal distribuidos. El mercado está invadido por traducciones de bestsellers extranjeros y literatura de pacotilla que fomenta valores opuestos a nuestros propios intereses. Sería lógico imaginar que en estas circunstancias nuestros escritores fueran prácticamente marginales, unas pobres personas aisladas en una torre de marfil, en la torre de marfil de sus propios sueños, escribiendo para un grupo privilegiado que tiene acceso económico a los libros. Pero no es así. En nuestra tierra se produce un fenómeno extraordinario. Allí los hombres de letras a menudo alcanzan un gran prestigio. En otras regiones del mundo, como Europa o los Estados Unidos, son simplemente trabajadores de la palabra, que si lo hacen bien y tienen mucha suerte, viven de eso. Están clasificados entre los intelectuales y los artistas, pero no ocupan un sitio especial en la escala social. En América Latina, justamente allí donde los libros son artículos de lujo, a menudo inalcanzables para la mayoría, los escritores son respetados como modernos chamanes, consultados para asuntos que escapan al ámbito de la literatura, como si por ser escritores estuvieran en posesión de una misteriosa sabiduría. Octavio Paz es posiblemente el hombre más leído de México y el más escuchado. A Mario Vargas Llosa le piden que sea jurado en concursos de belleza, opine sobre Sendero Luminoso o la revolución en Nicaragua. A Ernesto Sábato lo designan para investigar los crímenes de los militares argentinos. De Jorge Luis Borges se espera que interprete el presente y adivine el futuro. En fin, a los autores consagrados los interrogan sobre terrorismo, narcotráfico, machismo, contaminación ambiental y del último partido de fútbol, como si fueran oráculos. Esto pone sobre sus hombros una gran responsabilidad, que ellos asumen con audacia y certeza, porque se sienten dueños de una condición especial, una virtud sin nombre que les permite percibir lo que está en el aire, oír las voces de sus pueblos, interpretar sus deseos y tormentos, adelantarse a los rumbos de la historia. Ellos absorben las emociones y los pensamientos colectivos, los procesan con intuición más que con razones y los vuelcan en palabras. De todas las expresiones artísticas producidas en nuestro continente, posiblemente la literatura es la que ha tenido el mayor y más profundo alcance en el resto del mundo. Así como en un momento de la historia, se produjo una oleada de grandes músicos en Austria o de pintores impresionistas en Francia, del mismo modo, en América Latina estamos viviendo hoy la época de oro de las letras. Algunos de nuestros escritores han llevado sus palabras a los más apartados rincones del mundo, contando, describiendo, imaginando. Pregunten en una aldea de África, en un monasterio del Tíbet o en una cafetería de Finlandia y posiblemente encontrarán a alguien que ha leído 100 años de soledad. Nuestra literatura ha pasado por altibajos, ha sido víctima de sumisiones ante valores estéticos y modas impuestas desde afuera. Ha necesitado cientos de años para convertirse en el discurso de múltiples voces que hoy refleja la complejidad de esta enorme extensión de tierra que aparece en el mapa con la forma de un corazón enfermo. ¿Cómo definir nuestra literatura?
A veces se habla de los escritores del mal llamado boom, como si ellos fueran los únicos que han escrito, como si antes que ellos no hubiera nada en la región. El mayor mérito de estos escritores ha sido encontrar un lenguaje original para describir nuestra realidad y colocar la presencia de América Latina en el mundo. Pero no surgieron de sorpresa como un conejo en el prodigioso sombrero de un mago. Son producto de varios siglos de escritura, de largos y tortuosos caminos, de muchas influencias. Nuestras letras recibieron la larga y sólida tradición ibérica y la savia indigenista a través de la literatura oral y escrita, como el Popol Vuh y el Chilam Balam, redactado por sacerdotes mayas después de la llegada de los españoles, con ayuda del alfabeto latino, en un desesperado intento por salvar los vestigios de su tradición oral. Los esclavos negros marcaron también nuestra literatura, especialmente en Brasil y el Caribe. Han llegado a nuestras costas inmigrantes de todas partes de la tierra, aportando al tesoro común el rico bagaje de sus lenguas, sus leyendas, sus costumbres, sus anhelos. Es también literatura latinoamericana la que se escribe en los países del Caribe en francés, inglés, holandés, la de los chicanos y puertorriqueños en los Estados Unidos, la que existe en quechua y aymara. Hace poco recibí un poema en sueco, escrito en Estocolmo por el hijo de un exilado uruguayo que huyó de la dictadura de su país. Esos versos, nacidos en el invierno del mundo, también pertenecen a nuestra cultura. Al hablar de nuestra literatura, es justo hacer un reconocimiento a una de sus mayores virtudes, una característica común que une a todos sus representantes en una formidable cofradía. En esta región, los escritores de antes y los de ahora han estado a la vanguardia, jugándose por los mejores valores de la humanidad. Las numerosas tiranías de nuestro continente no han contado con un representante que valga la pena mencionarse en el ámbito de las letras. Así como en la Alemania nazi, en la Italia de Mussolini o en la España franquista hubo escritores oficialistas, en nuestros torturados países ningún proyecto totalitario ha encontrado defensores en la literatura. Por el contrario, desde los primeros cronistas del siglo XV, que enarbolaron la pluma para denunciar los crímenes de la conquista, hasta los hombres y mujeres que en los últimos años han arriesgado exilio, prisión o muerte, todos han marchado juntos por la justicia y la libertad. Algunos escritores que no creen en las revoluciones, sino en profundas reformas, han sido acusados de reaccionarios por una izquierda intransigente. Eso me parece una actitud bastante sectaria. No conozco ningún escritor latinoamericano que sea reaccionario en el verdadero sentido de la palabra. Y creo que aquí corresponde hablar un poco de las letras femeninas. En Europa y los Estados Unidos, la mitad de las novelas publicadas en los últimos años han sido escritas por mujeres. Tanto es así que más de un crítico machista ha dicho que la novela es un género en decadencia. Por eso los hombres ya la han abandonado, cediéndole el campo a las mujeres. Ellos, en cambio, se reservan otros géneros mucho más serios y trascendentales, como filosofía, historia, ensayo. A lo cual las escritoras responden que es una lástima que así sea, porque un poco de competencia siempre es bien buena. La situación de las escritoras en América Latina es muy diferente. A veces me dicen que soy la mujer del boom, implicando que una escritora latinoamericana es algo tan raro que merece estar en exhibición junto con la mujer barbuda y la mujer de goma del circo. Esto me hace enrojecer de bochorno, porque significa ignorar que en nuestro continente las mujeres han estado escribiendo desde Sor Juana Inés de la Cruz, y lo han hecho con fuerza y precisión. Yo he tenido más suerte que mis hermanas, eso es todo. La primera suerte fue que me rechazaron la Casa de los Espíritus en todas partes, y que se me ocurriera mandarla por correo a España. Al ser publicada en Europa, tuvo amplia difusión y fue traducida.
si hubiera aparecido en cualquier país de mi continente, posiblemente habría pasado sin pena ni gloria. En nuestras ciudades se pueden comprar todos los bestsellers norteamericanos, en cualquier librería de barrio, y la última novela de García Márquez en el supermercado, entre los detergentes y las lechugas. Pero costará muchísimo encontrar la obra de Clarice Lispector, de Elena Poniatowska o de Angélica Gorodicher. Nunca he leído un comentario sobre ellas en la página literaria de algún periódico en ningún país latinoamericano donde me ha tocado estar. Hay un tremendo prejuicio contra la literatura femenina. Se supone que podemos escribir libros de cocina, poesías y cuentos para niños, pero no novelas. Los críticos guardan un silencio estratégico sobre el trabajo de las mujeres. Apenas se estudian sus obras en las universidades o en los departamentos de letras de cualquier escuela. No las incluyen en antologías. Hay excepciones, por supuesto, pero la regla ha sido que para la mujer es muy difícil entrar en ese club exclusivamente masculino de la literatura. Las latinoamericanas son víctimas del machismo, absurdo sistema de valores que ellas mismas han contribuido a mantener y prolongar, y que solo un puñado de mujeres valientes ha desafiado, creando la conciencia feminista que hoy hace tambalear las estructuras patriarcales de nuestra sociedad. Hasta mi generación, las niñas eran educadas para labores de servicio, para casarse, tener hijos, atender un marido y trabajar en algún puesto de segundo orden. Mis tías decían que el primer objetivo en la vida es atrapar un marido, y para lograrlo había que hacerse el idiota. Decía que los pretendientes se espantan si uno piensa, así que lo mejor era no pensar y no contestar, decir sí nomás, sí, sí, sí. Nada más peligroso que parecer superior a un hombre, porque el precio de ese horrible pecado era la soledad. Esto puede parecerles una tremenda exageración. Las cosas han cambiado mucho, sobre todo aquí. Cuando venía en el avión de Caracas, vi una película. Pasaron una película en el avión y era una historia de dos muchachas energéticas, valientes, buenas para dar golpes y para saltar vallas, que corren aventuras y salvan a una serie de hombres que había a su alrededor que estaban siempre en peligro. Y ellas los rescataban del fondo del mar, los sacaban de prisión, muchas cosas. Y la mala de la película era también una mujer rubia, con un parche de pirata en el ojo, que comía carne cruda con un tenedor largo de oro. O sea, como ven, ha cambiado. Desgraciadamente en América Latina esas películas no llegan. Esto parece una tremenda exageración lo que le estoy diciendo, pero para las jóvenes de la edad de mi hija, por ejemplo, yo tengo una hija de 20 años que tiene acceso a la educación. Esto que les digo es como pasado de moda. Cuando yo le hablo a mi hija del feminismo, ella me dice, pero mamá, ¿para qué sigues con ese tema tan pasado de moda? Se te nota la edad. Pero todavía es una verdad indiscutible para la inmensa masa de campesinas, obreras y mujeres indígenas. Esa es la mayoría en nuestro continente, no ese escaso grupo privilegiado de mujeres que tienen acceso a la educación superior como es mi hija. En un continente de analfabetas, donde la educación es un privilegio, los padres hacen lo posible por mandar a los varones a la escuela, mientras sus hermanitas sacan agua del pozo, trabajan en el surco del arado y cocinan. Las mujeres son las más pobres entre los pobres. Por muy explotado que sea un hombre, siempre tiene alguien a quien mandar, su compañera o su hija. No es extraño, pues, que ante esta suma de obstáculos, las mujeres hayan incursionado poco en el campo del arte. Pero para escribir no se requiere una caja de costosos óleos, ni mármol y cincel, ni instrumentos musicales, ni largos años de aprendizaje junto a un maestro. De todas las expresiones artísticas, esta parece especialmente diseñada para quien nada posee. Solo necesitamos un cuaderno y un lápiz. Por eso las mujeres hemos escrito desde hace siglos, y ahora nuestra voz es tan clara y firme que es imposible ignorarla por más tiempo. En este momento de crisis en todas partes, y muy especialmente en el tercer mundo, cuando es necesario encontrar soluciones originales a los viejos problemas
y emprender rumbos distintos que nos saquen del pantano donde estamos sumergidos, los escritores enfrentan nuevos desafíos. No se trata solamente de experimentar con el lenguaje, la estructura, el tono, el ritmo. No se trata de inventar nuevas formas de expresión. No se trata de que la novela ha muerto y hay que descubrir otros géneros. Se trata, primero que nada, de satisfacer la propia necesidad de contar, de aplacar ese fuego del alma. Y se trata de estar atentos, abiertos, permeables, de ser curiosos y solidarios, de no perder la capacidad de jugarse la vida y la pluma por las causas en las cuales uno cree. A menudo oigo decir que el escritor comprometido acaba haciendo panfletos políticos y olvidándose del arte. No estoy de acuerdo. Pienso que el contacto con la trágica realidad de esta tierra y la obligación moral de denunciar y proponer no significa necesariamente apartarse de la buena literatura. Se puede andar con los pies firmes en el suelo y las manos abiertas al sufrimiento ajeno, sin perder por ello la imaginación, el vuelo poético, el humor y el amor, que son los ingredientes de casi todos los libros inolvidables. El trabajo de nuestros escritores es contar este maravilloso y sufrido continente, contárselo a cada uno de sus habitantes primero que nada, y a los que viven más allá de nuestras fronteras también. Es también poner en libros las voces de todos, los secretos mejor guardados, las heridas antiguas y las heridas recientes. Y el desafío consiste en hacerlo con tanta gracia y talento que esas palabras escritas alcancen hasta los más remotos lugares y resistan el paso del tiempo y la amenaza del olvido. Muchas gracias.